Recordemos algo simple y algo esencial. Los sentidos tienen dos particularidades fundamentales. Son filtros y son traductores. Son filtros de la información que hay en el entorno, en unas frecuencias específicas, y son traductores de esa información para que se pueda llevar esos estímulos que hay externos para un lenguaje que el cerebro pueda comprender y el cerebro lo pueda procesar. Cada animal evolutivamente tiene sentidos diferenciales. De hecho, sabemos que hay animales que tienen mejor vista, mejor olfato, mejor oído, en fin. Vamos a hablar durante todas estas semanas de 7 sentidos. Hoy vamos a empezar con el olfato. Es importante también decir otras 3 cosas. Lo primero, filtros, por un lado, por otro lado, traductores, todo el tiempo. O sea que no estamos percibiendo las cosas tal cual como son, sino como las traducimos. No vemos la vida como es, sino como somos. Y esto es una realidad que hay que mantener siempre consciente. Como cuando uno le hablan en inglés y alguien le traduce, pues le traduce las cosas parecidas pero no iguales, porque no hay esas actitudes, simplemente una interpretación. Ahora, lo segundo, tenemos 3 modos de usar los sentidos. Y aquí nos vamos a digamos, a un sentido en particular. Un modo se llama supervivencia. Esto es muy chévere. Si no tuviéramos el olfato, que es el que ya vamos a empezar, no podríamos diferenciar, por ejemplo, un olor por la noche si se sale de casa. Si no tuviéramos el olfato, no estornudaríamos, por ejemplo, de esa manera, cuando hay alergenos en el ambiente. Si no tuviéramos el olfato, no podríamos diferenciar que hay un incendio y empezamos a oler a humo, empezamos a oler con sustancias, y es muy importante que el olfato esté muy activo. Y ese es el primer modo. El segundo modo es modo bienestar. Vamos a oler a nuestro ser amado, a nuestra persona querida. Vamos a oler a un ambiente agradable, un perfume que nos guste. Bien, esos son 2 modos naturales. Pero hay un tercer modo que es el que yo los quiero invitar, además de estos 2 que son súper útiles. Modo bienestar, disfruto el sentido. Modo supervivencia, me sirve para salvar la vida. Y hay un tercer modo que se llama el modo exploración. Es el modo asombro. Este es el modo que hace que el sentido cobre un sentido distinto. Cuando yo puedo asombrarme de que puedo respirar, inmediatamente la percepción de la realidad es distinta. Imagínense que ustedes hayan tenido asma o simple y llanamente sufran de dificultad para respirar. Están debajo del agua. O una persona que ha estado intubada por el COVID hace unos años o lo que fuera. Cuando vuelve y respira, ustedes respiran cerca de 21.000 veces por día, y si viven unos 70 años, aproximadamente entre 500 y 600 millones de respiraciones. Luego es algo súper importante, sin ello no vivimos. Pero el sentido del olfato tiene funcionalidades. Voy a contarles un poquito evolutivamente. Fíjense que los mamíferos desarrollamos una característica muy distinta a los reptiles, de donde venimos, evolutivamente hablando, y separamos la nariz, esto es muy interesante, del resto de la mandíbula superior, del maxilar superior, de la mandíbula y del maxilar. Hay animales que lo tienen incorporado. Eso ha hecho que nosotros prioricemos, los mamíferos tenemos mucho mejor olfato que los reptiles, y nos han garantizado para generar unas respuestas adaptativas. ¿Cuál es el animal que mejor olfato tiene en la naturaleza? Le hago esa pregunta. ¿Cuál creen? Esto no es de examen, pero... No sé. Todo el mundo habla de uno que tienen ahí en la casa de 4 patas, pero dígalo si quiere, pero es otro. El perro, el gato. Sí, pero hay uno que es mucho mejor. El gato también tiene muy buen olfato. De hecho, el gato, por ejemplo, detesta los olores cítricos y por eso se lo ponen para que no se meta por ahí. Pero le encantan los olores de humano, por ejemplo, ¿no? Y los olores de verduras. Por eso a veces los gatitos les encantan las verduras, meterse ahí. Hay unas frutas que les gustan, otras no. Pero los humanos tenemos un buen sentido del olfato, solo que hemos perdido la posibilidad. Digamos, los perros tienen muy buen sentido del olfato, mejor que el humano. Y ellos pueden diferenciar muchas variables de orina, por ejemplo. Por eso ellos pueden ponerse al lado de un árbol y dicen, aquí se orinó el perro de la vecina, aquí no sé qué, este me gusta, este no me gusta. Pero los humanos no somos tan buenos para diferenciar las orinas, afortunadamente. Pero sí podemos diferenciar, por ejemplo, las fragancias. Afortunadamente. Sí, no estaríamos oliendo
Pero, por ejemplo, se puede especializar mucho para los catadores. En el eje cafetero aquí en Colombia hay catadores que diferencian 60 variables distintas de los aromas de un café. Y los catadores de vino son personas que especializan lo mismo que un perro para la orina del árbol, por supuesto, con una afición maravillosa. La serpiente sí, tiene un nivel de olfato, pero ellos tienen otro tipo de sentidos y otras percepciones muy interesantes que les permite, porque no tienen muy buena vista, por ejemplo. Pero esta separación de la nariz a los humanos nos ha dado una característica muy interesante. Miremos cómo son los sentidos para ubicarnos. Los ojos miran al frente, nosotros no tenemos ojos para atrás. Hay animales que tienen unos ocelos que le hacen mirar en todas las direcciones y tienen muchos ojitos que ven así. Nosotros tenemos solo dos ojos hacia adelante, tenemos dos oídos que tienen una concha acústica que no podemos mover. Dice que los perros mueven las orejas, hay humanos que las mueven, nosotros no. Y el olfato, observen esto, nuestro olfato está puesto hay una zona que se llama la pituitaria amarilla, que no es esta misma glándula que está aquí hormonal, que tiene la característica de tener unas células ciliadas, unas células olfativas, que van a través del bulbo olfativo, que en el siglo pasado pensaban que era por chiquito y entonces que no olíamos bien, y luego van a unos glomérulos donde se mezclan con otras áreas cerebrales. Pero lo interesante es que está en la parte alta. Realmente para oler mejor, nosotros tenemos que hacer este movimiento. Respingar la nariz, para que el olfato, no para respirar, sino para el olfato. Respirar. Yo pensé que para vernos mejor. También, por supuesto, ¿no? Bien con la nariz respingada, pero en este caso, el que la nariz sea diferente del maxilar nos da una capacidad de ir adelante, meter la nariz, fisgón, la nariz va por delante, y con Cyrano de Bergerac, esa famosa obra que tenía una nariz gigantesca, que es obviamente pues arte, pero esa nariz que es prominente, que se va más adelante. Hola Marce Martínez, hola. Es muy importante entender esto. La nariz tiene una función entonces en los tres niveles. Escúchenme nuevamente esto. Primero, en nivel supervivencia, en nivel bienestar y en nivel exploración. Hoy sabemos que la nariz antiguamente hablábamos de que solo había un sistema, que era de supervivencia. Después se encontró otro sistema accesorio nasal, que es el vómero nasal, eso no se lo aprendan. Ese tiene que ver con la capacidad de captar endorfinas. Realmente Angélica se enamoró de su marido en gran parte por el olfato. Te voy a contar un estudio, mi querida Angélica, aquí que dice, los de nariz grande tenemos mejor olfato, ya se puso ahí, no necesariamente, ¿sabes? Se incluyó. La nariz grande no necesariamente mejora el olfato, no, la zona del olfato está básicamente en una parte alta de la nariz y por eso, si ustedes quieren mejorar su olfacción, los movimientos de la nariz son bien interesantes para oler. De hecho, los catadores lo hacen espontáneamente y lo hacen de esa manera. Pero para hacer el ejercicio que les quiero enseñar, para explorar, usar el método exploratorio, que es el que hacen los yogis, que hacen las personas en estado de conciencia, en cada uno de los sentidos es diferente, pero en este caso en la nariz, porque para ver es otro ejercicio para la vista, otro ejercicio para los oídos, en este caso es la nariz, solo estamos hablando del olfato. Es bien interesante que no le he contado cuál es el animal que mejor huele, se lo voy a contar. Se llama el elefante africano. El elefante africano puede tener un olfato unas 5 veces mejor que el humano. Es tan especial el elefante que puede discriminar a veces a varios kilómetros de distancia olores. Y tiene una tal característica que por el olor diferencia a unas tribus que se llaman los Masái. Yo me acuerdo de ese nombre porque es una discoteca aquí donde yo iba cuando estaba más jovencito aquí arriba en Bogotá. Pero también hay otra que se llama los Kamba. Esas dos tribus, los elefantes, que son tribus de indígenas, los diferencian porque los Masái, les tiran flechas y les arpones para sobarles la vida. Y entonces ellos se defienden, mientras que los otros, que son físicamente iguales, pero huelen distintos, los Kamba, son agricultores y no los molestan. Y solo por el olfato los diferencian. Así que es muy importante en ese sentido evolutivo. Mi hijo perdió el olfato a los 7 años. ¿Qué debo hacer? Ahorita hablamos de la pérdida del olfato. El toro al oler la vaca levanta la nariz y parece que lleva el olor profundo. Allí sabe qué disponibilidad está para él. Qué bonito, eso es cierto. Se da cuenta cómo funciona el olfato y cómo nos regocijamos. Nada más empecemos por aquí. Respiren de esta manera y verán
lo que esté en el ambiente. No se lleven nada de olor y luego respiren llevando un poquito la cabeza para atrás. Y des en cuenta la sensación. El olfato, ya les estaba contando, no se aprendan esto, la arácnida cribosa del etmoides, el bulbo olfatorio, las células ciliadas, los glomérulos, todas estas cosas son tecnicismos médicos que si los conocen bien, pero si no los conocen no significa nada para lo que vamos a hacer. Cuando llegamos, esto que llaman los glomérulos, como los del riñón, pero en este caso de la olfacción, porque además los antiguos relacionaban muchísimo la nariz con la parte genital y con el riñón, o eso tiene una explicación fisiológica, pero ahorita vayamos a lo que me interesa. Yo les voy a hablar de cómo recuperar el olfato, eso es cierto, pero déjenme avanzar un poquito más. A mí me gusta contarles un poco la ciencia, porque todo es una base científica, una base espiritual, una base práctica, es lo que quiero dejar siempre en estas reuniones. Entonces, cuando llega allí, en esos glomérulos, eso va a una zona muy interesante que se llama el diencéfalo, pero en el sentido más reciente lo llamamos sistema límbico. Para que me entiendan, este es el área emocional. Por eso los olores son muy relacionados con las emociones. Y tenemos 10 tipos de olores diferentes, o 10 grandes categorías. Hay autores que hablan que podemos percibir millones de olores. Hay autores que solamente hablan de 10.000. La verdad, con que tengamos 10.000. Pero lo interesante es la discriminación. Cuando capaces de discriminar, se activan varias muy distintas. Una es el sistema límbico y hay una área que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Los olores generan muy buena respuesta de memoria y aquí ya voy a empezar a contar. Se puede afectar profundamente la memoria cuando se pierde el olfato, no necesariamente por COVID, sino cuando extrañamente la pérdida del olfato. Y hay que recuperarlo y hay que estimularlo. Yo les voy a enseñar, como les digo, algo al respecto. Dejémoslo ahí por ahora. Pero también la pérdida del olfato se asocia a sobrepeso, porque no hay una sensación de bienestar cuando se come, porque el 50% del gusto está determinado por el olfato, están integrados. Por eso con la nariz tapada no nos sabe nada la comida. Se nos afecta el gusto del sabor, que vamos a hablar después. El sonido está entrecortado. ¿Tú lo oyes entrecortado? Yo no creo. Yo lo estoy escuchando perfecto. No sé. Sí, y bueno, pero si lo digo. Sondeo. ¿Todos lo están escuchando? Porque lo importante es eso, que la información les pueda quedar de una manera sencilla. Aleja, eres tú porque se escucha bien. Bueno, aquí le dice Tati Pirelli. Si se escucha bien, bueno. Entonces, escuchemos esto precisamente. Si está entrecortado para algunos un poquito, excelente, se escucha. Entonces, si unos escuchan bien o unos mal, probablemente sea más de la recepción que de la emisión. Si se escuchan todos mal, pues probablemente sea de la emisión, o sea, de nosotros. Volvamos a lo esencial. Cuando estamos respirando por la nariz, estamos intercambiando. La nariz tiene unas funciones muy interesantes. Calentar el aire para que no nos llegue frío a la garganta. Y esto es la respiración consciente. Les voy a enseñar una técnica de respiración consciente para que podamos utilizar el olfato con la respiración y funciona muy bien. Hay una cosa que es muy sencilla. Si ustedes quieren respirar, no necesitan hacer nada. Pero si quieren olfatear, esnifar, como se dice también, el sniff, es mucho mejor llevar la cabeza un poquito para atrás para que puedan sentir. Y eso activa más el olfato que solo la respiración, no solo calienta y genera la turbulencia y humecta el aire para que ustedes no tengan infecciones y para que se queden todas atrapadas los mugres en los pelitos, no en las cilias de la olfacción, sino en los pelitos de la nariz, esos que se ven por fuera incluso. Pero lo que hay es que esa olfacción va a una corteza, la frontal, otra que es la temporal, y también va a áreas de la memoria, el hipocampo, y tiene que ver con sensaciones. El olfato nos evoca muchos recuerdos. De hecho, uno huele, uy, esto me huele como la sopa de mi mamá, uy, esto me huele como el otro día hospital, uy, esto me huele a no sé quién. Entonces, es muy importante el olfato en la función de la memoria. Y es muy importante en las sensaciones emocionales y en la percepción. Hemos hablado muy poquito de las feromonas, pero nos enamoramos por las feromonas. Y hay todo un estímulo en área que se llama el bóvero nasal, un sistema accesorio de la olfacción que está destinado básicamente en los animales a eso. Y nosotros somos animales. Al enamoramiento, al apareamiento, al deseo, a manipular esa información. Eso no es modificable por
por los perfumes, en el sentido que dicen que tiene feromonas. Eso no se ha visto que funcione, pero por la biología sí. Hay un estudio que es muy interesante que se hizo hace unos años. Se cogieron a varias mujeres y se les pusieron a oler camisetas de hombres sudadas. Eso dirá la gente de hoy. No, pero paradójicamente, cuando las mujeres identificaban camisetas que eran afines a su sistema olfatorio, o sea, que les gustaba, a decirlo, se dieron cuenta que ese olfato estaba diseñado en la mujer para escoger las parejas que desde el punto de vista genético tenían menos incompatibilidades para taras, o sea, un sistema mayor de histocompatibilidad, el HLA, nombres técnicos. Pero esto en castellano, cuando una mujer olía las camisetas, las personas a las que sentía afinidad tenían menos posibilidad de tener taras genéticas si fueran su descendencia. Luego, tristemente para ustedes, les echan un carretazo porque el oído les cambia a ustedes la capacidad de seguir dirigiendo muchos procesos. Más de una cae. Aunque el olfato les dijera. Así que, queridas mujeres, por favor, crean en su olfato. ¿Por qué las mujeres tienen más desarrollado el olfato que los hombres? Tiene una característica muy interesante, y es que ustedes tienen que percibir posibles, pero en este caso, desde el punto de vista biológico, estamos hablando de supervivencia. Supervivencia, bienestar y exploración. Los tres son igual de importantes. Supervivencia para oler, por ejemplo, infecciones. Hay que ver que hoy sabemos, por ejemplo, que los perros se educan y tienen un diagnóstico del 98 al 99% de células tumorales en la materia fecal de un paciente con cáncer de colon, por encima de lo que hace la microscopía en las células con un 90% y que se diagnostica después de cáncer de colon. O sea, un perro por el olfato diagnostica un cáncer, igual que saben que diagnostica donde hay armas en el sentido de pólvora o donde hay droga en el sentido de contrabando, de narcotráfico. Entonces, los seres humanos podríamos hacer eso, sí. No tenemos la misma disponibilidad, pero tenemos la misma capacidad instalada, solo que no la desarrollamos. Entonces, el olfato en la mujer le sirve para identificar una pareja mucho más afín, sin aromas externos, y también le sirve para saber, y esto es muy bello, el olfato y el gusto de una madre determinan las necesidades biológicas de su bebé para dar los anticuerpos que necesita. Cuando una madre huele a su bebé y cuando una madre besa a su bebé, se ha visto que el sistema de integración, recordemos que son filtros y son traductores, determina el tipo de bacterias o de sensibilidades que el bebé y su leche materna genera anticuerpos específicos para lo que el bebé necesita, y está determinado por el olfato. Luego es muy importante que el olfato esté funcional en las madres. Y en el embarazo, las famosas náuseas del embarazo están determinadas genética y biológicamente para que la madre no consuma alimentos que puedan afectar la viabilidad del feto. O sea, eso es modo supervivencia. Desarrollar el olfato es fundamental. Me siento mal, Doc, porque yo nunca tuve náuseas, entonces yo nunca estuve alerta. Pero ha tenido una nariz tapada. Puede ser. Nunca tuve náuseas Sí. durante mis 2 embarazos, pero bueno, siempre estuve muy pendiente de alimentarme muy bien. Pero bueno, si probablemente no hubo esa alerta es porque no hubo esa condición de algo que afectara. Aquí dice que yo tenía un amigo que por el olfato sabía cuando una mujer tenía la menstruación. Esto es profundamente fácil porque técnicamente la mujer emite unos aromas muy distintos, no solo la secreción menstrual, sino el cuerpo. De hecho, los adultos mayores empiezan a cambiar ciertas características y ese famoso olor a viejito que hace que muchas personas les moleste ese aroma es una producción natural del cuerpo. O sea, nosotros olemos distinto a las etapas distintas. El bebé huele con una frescura distinta, el adulto, y es muy fácil diferenciar a una persona que sea fiel o infiel, dicen, por los olores, y es porque cuando una persona está en búsqueda permanente de pareja, el hombre, por la secreción de la testosterona, su aroma en las secreciones es diferente. Solo que no nos educamos para esto. No quiero decir con esto que tengan que educarlo, yo quiero simplemente que seamos conscientes de oler. Doc, comparto igual que Sol, yo me comí todo. Sol, me lo comí todo. Yo soy igual que Porque, todo me lo comí durante el bueno, embarazo. esto se llama la capacidad instalada, ¿no? Nos dieron esa característica.
Por ejemplo, los humanos somos mucho mejores que los gatos tienen muy buen olfato, pero no determinan muy bien ciertos olores de frutas. Por ejemplo, ellos el sabor dulce no lo determinan. Un gato no sabe que es un dulce porque no está entre sus papilas ni en su olfacción. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, la diferenciación muy importante de los olores a frutas maduras por encima de muchos animales. ¿Por qué? Porque esto es un rasgo evolutivo para que podamos diferenciar. Y, por ejemplo, el etileno, que hace que las bananos maduren, que es una característica fundamental, el humano lo reconoce muy fácilmente. Y el olor a frutas lo tenemos muy bien definido. Nosotros tenemos esa característica evolutiva por la necesidad de consumirlas para mantener una fuente adecuada de ciertos nutrientes y sobre todo de vitamina C, porque nosotros no tenemos la capacidad de producir vitamina C como otros animales, como los gatos que sí la producen, nosotros necesitamos, y la vitamina C es una molécula muy parecida a la glucosa y muy parecida, precisamente por eso la apetecíamos con frutas que tuvieran esta característica. Yo todo les cuento eso porque eso es evolución, lo que no podemos es perder. ¿Por qué se tapa la nariz sin tener gripa? Bien, se tapa la nariz generalmente porque respiramos mal, respiramos por la boca. Entonces, el sistema, hay una cosa máxima en el cuerpo, tal vez la más importante que hemos dicho muchas veces, pero que nunca debemos olvidar, es que el cuerpo lo que no usa lo atrofia y lo que usa lo fortalece y lo capacita. Es una ley de la biología. Lo que no usemos, por eso cambia la estructura del cráneo, cambia la estructura de la vida, lo que usemos el cuerpo lo capacita. Estamos siempre en evolución, entonces somos una máquina que no se ha terminado de construir y que siempre se está adaptando a las realidades. Y por eso estamos empezando a torcer el cuello y la nuca y el cuello, porque estamos mirando todo el día para abajo y no a la altura. Y no ponemos los celulares o los televisores o sobre todo las pantallas a la altura de la nariz para que podamos mirar al fondo, sino lo ponemos abajo y empezamos a generar una tensión muscular. Entonces el mal uso, el no uso, pero también por alergenos y por un alto consumo de azúcares. Pero te voy a enseñar una técnica para destapar la nariz que es del doctor Buteyko, que es súper. Tiras, botar el aire, exhalar, te tapas la nariz y mueves la cabeza hacia adelante y hacia atrás 10 veces. Doc, ¿se está escuchando? ¿Qué? ¿Ahora se escuchó mal? Se escuchó entrecortado y la imagen se fue un poquito, pero yo creo que ya la recuperamos. Bueno, después de botar el aire, tapar la nariz, ahí, ay no, se congeló, uy, sí, pero no sé si, pero bueno, pero vuelvo y lo repito, estoy hablando de destapar la nariz. Doc. Sí, ahí me escribió alguien, Factor, bueno, sí se entrecorta, pero eso fue ahorita, no se escuchó, lo voy a decir, tranquilos, tranquilas. Entonces se tapan la nariz después de botar el aire, se la tapan y mueven la nariz, la cabeza, perdón, sin destapar la nariz 10 veces para adelante y para atrás. 10 veces. Esto, cuando tomes el aire, va a entrar mucho mejor. Y lo segundo es botar el aire normal, tapar la nariz y contar 5 segundos. No tienes que obstruirla mucho, pero sí no respirar 5 segundos. Sufro de rinitis. ¿A qué se debe? La gran mayoría de rinitis son por mal uso, respiramos por la boca, sobre todo durmiendo. Si ustedes respiran por la boca durmiendo, van a tener rinitis en la mañana. Y para eso la recomendación es seguir al doctor Buteyko. Aquí hay un muchacho que se llama Esteban Jaramillo, que es Respirando con Esteban en Instagram, que enseña todo esto todo el tiempo. Es un gran amigo. Pero técnicamente botan el aire. Cuando terminen de botar el aire, se tapan la nariz, cuentan 5 segundos, vuelven y respiran normal 3 veces. Siempre es después de expirar. Se tapan la nariz, cuentan 10 segundos, respiran nuevamente después de 10 segundos de no respirar y con la nariz tapada después de haber botado el aire. Y por tercera oportunidad, respiran 3 veces normal, botan el aire sin esfuerzo, botan solamente como normal, se tapan la nariz y cuentan 15 segundos y ustedes van a ver que destapan completamente la nariz y esto les ayuda para la rinitis. Para dormir, si ustedes tienen rinitis, consígase una cinta de estas, no esparadrapo, sino los micropor, pero hay unas que son menos adhesivos. Respira con Esteban, sí. Se tapan la boca, se pegan un microporcito de estos, pero que no sea molesto y duermen con esto. La apnea obstructiva del sueño se produce por muchas causas. Puede ser por congestión nasal, puede ser por lengua grande, por cuello corto
por obesidad, por mala técnica de dormir. Tenemos varios programas, 2 programas sobre apnea, las van a encontrar aquí en el IGTV de Instagram TV de Americana de Colchones, que pueden buscar toda esa información. ¿El tipo de alimentación influye en la respiración? Claro. Dime. Doc, una pregunta. Cuando uno dice, esto me huele mal, como si por medio del sentido del olfato, uno percibe si hay una situación de peligro o de miedo, no sé, ¿sabes? Como uno dice así, esto me huele mal. Textual, sí. Por eso el sistema que tenemos más adelante de todo para percibir lo invisible, porque obviamente nosotros lo visible lo vemos, lo audible lo oímos, pero lo invisible lo olemos porque no lo tocamos y no lo degustamos. Primero, lo más cercano a lo invisible es lo olfativo. Y nos lo dieron por eso separado. Y si queremos, y las personas que son muy sensoriales y muy sensitivas, entonces hay un ejercicio, ya vamos a empezar a meternos en los ejercicios porque les dije que ustedes tenían la capacidad para bienestar o para exploración. Y quiero que esta semana exploren su olfacción. Yo he trabajado esto hace muchos años y utilizo lo que me está diciendo ahorita como pregunta Angélica, si es llegar a un lugar, ¿a qué me huele esto? Y evocar la sensación que me da el ambiente. No me da confianza, no me da seguridad, o si me da seguridad, y de hecho uno entonces siente alergia, entonces uno estornuda y dice, uy, uno puede estimular, y ya, y estornuda, que el cuerpo le está diciendo, este es un ambiente de partículas que no está bien. Pero lo que es importante entender es que si yo no conozco mi olfato, no puedo interpretar lo que el olfato me está diciendo. Insisto, vemos la vida como somos, percibimos la vida, olemos la vida como somos, porque el olfato es un filtro y es un traductor de estímulos del ambiente para que sean interpretados por mi cerebro y mi proceso de aprendizaje. Entonces, hay que empezar a descubrir el olfato, evocar la respuesta que me genera y la memoria, y poder experimentar conscientemente. No estoy hablando de respiración consciente como en yoga y esto es respiración consciente para la olfacción únicamente. Entonces, uno va a cualquier lugar y hagan este ejercicio. Entren a su habitación. Respiren, insisto, respinguen la nariz. No para mirar el celular así, sino respinguen la nariz para oler. Si quieren cerrar los ojos, no es necesario cerrar los ojos. Van a ver que cuando ustedes llevan la cabeza, no es necesario, pero es más cómodo porque también pues, ustedes se quedan mirando. O sea, cuando uno debe usar los 5, cuando hablemos del 7º sentido y del 6º sentido, que son integradores, vamos a usar todos los sentidos y seguimos trabajando esto. Entonces, si yo puedo mirar un poquito, pues puedo hacerlo, pero si no, para empezar, cierro los ojos. Esto es en un lugar quieto y ustedes sin caminar y empiezan a respirar. Se van a dar cuenta que la respiración entra distinto si están así que si están así, ya lo pueden haber notado. Y van a sentir unas sensaciones. Y la idea es darse cuenta, apenas respiran, qué sienten. No qué les huele, incluso qué sienten es mucho más importante porque las partículas volátiles para ser olfateadas, dicen los árboles emiten 30.000 partículas distintas de comunicación. El lenguaje de los árboles el lenguaje de la naturaleza es un lenguaje olfativo, para que ustedes entiendan. Es sonoro y olfativo mucho más que visual y mucho más que gustativo, por supuesto, y mucho más que táctil. El lenguaje de la naturaleza es muy sonoro, solo que no los oímos, pero funciona, que vamos a hablar en algún momento de eso, pero el lenguaje de la naturaleza es muy olfativo. Ustedes deben diferenciar a qué huele la hierba fresca, a qué huele un día que va a llover, un día que está haciendo sol, porque la naturaleza siempre nos habla y la naturaleza tiene 30.000 estímulos olfativos que se comunican entre las plantas y saben, por ejemplo, las plantas se comunican porque el sistema nervioso de las plantas va a un metro por hora, no a 1 centímetro por segundo, que es como va generalmente alguna parte del cuerpo humano.
sino 1 metro por hora, muy lento. O sea, que una información que a veces se demora mucho en llegar. Pero el sistema olfativo de ellas, de percepción, es súper rápido. Lo hice, excelente ejercicio. Entonces uno abre las fosas nasales un poquito para atrás, las destapas, que es lo que acaba de hacer Tilsney, o sí creo que se llama así. Y entonces destapar la nariz y luego darse cuenta. Quienes tengan trastornos de olfacción, que se asocia, como les digo, a sobrepeso, es una de las favorecedores, a depresión. Es importante los números de pacientes que pierden la olfacción y la depresión, o la depresión con pérdida de olfacción, o por supuesto una infección gripal. Y la posibilidad de hacer demencia más rápidamente también está asociada. No quiero decir que el que haya hecho COVID y le haya dañado la nariz se va a volver demente, no quiero que piensen de esa manera, pero sí quiero que recupere. Entonces, busquen los 10 tipos de olores que existen en la naturaleza, los 10 tipos de olores. Búsquenlos y consigan muestras de esto. Entonces, el olor afrutado, cítrico, no cítrico, esto lo pueden encontrar en internet, no me voy a detener ahí. Y pónganlo en frasquitos y hagan el ejercicio siguiente. Esta es una manera de estimular. Yo sé que algunos tienen cacosmia, se llama así, y disosmia, que es que les huele feo todo o les huele diferente. Pero la idea es darle a un sistema que ya aprendió cómo funciona y para eso le siguiente. Por ejemplo, este es un olor muy característico frutal aquí. Entonces yo tengo aquí varios olores, este también, por ejemplo. El tea tree y las, que son aromas muy conocidos. Si ustedes van a Francia, todo les va a oler en los hospitales y todo a tea tree, por ejemplo, no necesitan conocer a qué es. Pero cuando son olores que nos pueden consigan los 10 tipos de olores, la persona que tenga esto los puede conseguir. Y lo que va a hacer es que va a destapar la nariz, como les acabo de decir, aunque no esté tapada, para que estimule mejor. Luego va a llevar un poquito la nariz hacia atrás. Va a oler y va a cerrar ahí sí los ojos y va a empezar a evocar lo que produce. Eso va a recuperar vías que ya están conectadas. Y esto es digamos, una ausencia, una anosmia, no se va a recuperar. Pero si es por un trauma inflamatorio, infeccioso, incluso agresor, o por uso de cocaína, por ejemplo, que también hay personas que han dañado su mucosa nasal por la cocaína, es una manera de recuperarlo. El olor a lociones dulces me dan náuseas y dolor de cabeza, claro. Busca la distancia y además es oler 1 o 2 veces nomás. Y pasar unos minutos hasta que se haya totalmente cambiado la sensación de percepción y hacerlo otro ratico después con otro aroma. Y van volviendo a estimular todos los olores. Esto se llama tea tree, pero esto cogí cualquiera. Digamos, estas son bergamotas. Esto, por ejemplo, tiene como el romero también que ayuda a la memoria. Oler romero, por eso se llama rosmarinos oficinales, y los marineros sembraban en los acantilados y en los bordes de los sitios peligrosos para los barcos, sembraban romero porque es muy oloroso, y cuando los navíos de noche no había faros o no había GPS, por supuesto, ellos olían romero, sabían que se podían encallar y se alejaban de la playa. Por eso se llaman rosmarinos oficinalis, la rosa marinera o romero, pero hoy sabemos que es muy bueno para la memoria también. ¿Cuáles son los 10 olores? Entra a internet, vas a encontrar los 10 tipos de olores. No es tan importante que te los diga ahorita porque los vas a apuntar y vas a perder la atención a otras cosas, pero son muy fáciles. Clario olfativo, sí, eso es una clariodesia. Mira, hay lo que se llama el leñoso, el cítrico, el no cítrico, el mentolado, el dulce, a ver si me acuerdo de otro, el podrido, el ahumado, ahí se me pasarán algunos, el rancio, y cítrico, no cítrico, creo que ahí los dije, floral, ahí están creo que los 10, pero búscalo. Fragante, floral, leñoso, frutal, químico, mentolado, mira, ahí me hicieron trampa y lo puedo leer aquí. Porque uno nace muy sensible a los olores, soy muy susceptible y a veces de verdad me dicen en casa que soy exagerada. Las personas que tienen PAS, persona altamente sensible, tienen entre un 20 y un 60% más de hipersensibilidad olfativa. Y son muy sensoriales porque el olfato, recuerda esto, y esto es lo que quiero ayudarles a todos los de trastornos de olfacción. Yo no soy otorrino, pero les puedo contar esto porque lo practico.
Me gusta más desde el yoga, desde el budismo, experimentar esto y desde la cosa cotidiana, desde la naturaleza. Nosotros tenemos 3 áreas del olfato. Cuando no usamos una, o 2 o 3, podemos perderlas. Pero cuando no usamos una y la tenemos exagerada, si usamos las otras 2 podemos equilibrarlas. Insisto, todos los sentidos, todos, la olfacción es uno, tiene un modo que se llama supervivencia. Cuando tú tienes muy exagerada la sensibilidad, tienes un exagerado modo supervivencia. Tenemos otro modo que es bienestar, que nos evoca la respuesta, todas van al sistema límbico, de recuerdos bonitos. Y el tercero es el modo exploración. Entonces vamos a juntar esos 3 en uno solo, porque si empezamos a usar esos 3 modos conscientemente, nuestra olfacción se vuelve muy buena. Te quiero contar que los médicos franceses antiguamente diagnosticaban por el olfato y llegaban a una habitación. Yo hago cosas de ese estilo. Aquí a veces se burlan, los pacientes no entienden cuando les digo, uy, esto me huele a este tipo de cosas, porque es desarrollar el olfato, desarrollar la vista. Yo soy miope, pero igual usted puede desarrollar la vista desde modo exploración, desarrollar el oído en modo exploración, desarrollar el tacto en modo exploración. Es muy chévere usar completamente nuestros sentidos. Y les quiero decir, pequeñas señoritas y señoras de mayores de 40, 50, que los sentidos se aumentan la percepción antes del ciclo menstrual, o sea, del periodo menstrual, me refiero antes de los 12, 13 años, y vuelve y se incrementa después de los 50 si lo saben usar. Y esto es bellísimo. Entonces, van a colocarse frente a cualquier experiencia y quiero que empiecen a oler lo que sea que huela y empiecen a generar sensaciones y crear nuevas memorias. La memoria es el último recuerdo. De las cosas que más estimula la memoria es el romero, les decía, pero es la olfacción en general. Y lo que más nos llevan, incluso en personas con trastornos de demencia, se ponen a producir estímulos olfativos para recuperar la memoria. Ya les decía, el daño olfativo de la anosmia, la hiposmia, o la cacosmia, o todas estas palabras raras que ustedes pueden haber leído en internet ahora por el COVID. Si ustedes hacen estímulo de los 10 tipos de olores y huelen 1 o 2 veces, hacen ese movimiento, parece una bobada, pero ese movimiento hace que ustedes estimulen más fácilmente las áreas olfativas y además van a ir a que peguen todas esas áreas del sistema límbico y de la memoria y de la evocación emocional y se quedan sintiendo. Pero hagan el modo exploración, que es el que me estaba preguntando Angélica. Huelan un espacio y vean cómo se sienten y descubran estados totalmente diferentes de conciencia. Y el más importante de todos, cuando estén deprimidos o deprimidas, cuando estén ansiosos o ansiosas, cuando estén perturbados o perturbadas, que no sean pesimistas y no hagan solo el modo exploración, que es súper sencillo. La más importante ciencia se llama la ciencia de la meditación, porque nos hace percibir una realidad diferente, darnos cuenta de una vida más abundante. Cualquier ciencia de la respiración trabaja el sistema respiratorio, pero esto es súper sencillo y súper poderoso. El asombro. Cuando ustedes conectan, esto es muy bonito, cuando ustedes conectan un sentido a la gratitud, a la esperanza o al asombro, entran en modo exploración. Me explico. Cuando ustedes agradecen que pueden oler y que pueden respirar, la percepción inmediatamente sensorial cambia. Cuando lo hagan con los ojos, será con los ojos. Cuando lo hagan con los oídos, estoy pudiendo escuchar. ¡Qué delicia! Entonces ustedes se deleitan con la música, pero estamos solo en la olfacción. Cuando ustedes trabajan, tenemos un cerebro que está aquí arriba, tenemos un cerebro que está abajo, que es el sistema nervioso entérico, y tenemos un cerebro que está en el corazón. Cuando ustedes conectan su sensorialidad, su sistema de sentidos, traductor y además filtro, lo conectan a través de esas 3 expresiones de la vida: gratitud, esperanza y asombro. Ustedes conectan el sistema nervioso cardíaco y genera una respuesta totalmente diferente de la percepción y de la vida. O sea, si ustedes se asombran que pueden oler, así sea un poquitico, van a recuperar la respiración más rápido y la olfacción más rápido. Puedo respirar. Agradezco que puedo respirar, no en palabras, las palabras sirven,
lenguaje de los sentidos no es lenguaje humano, es un lenguaje de la naturaleza. Es igual que en las plantas, en los vegetales, que tienen 20 sentidos. Aunque nosotros tengamos muchos, tenemos menos que ellos. Son evolutivamente más ancestrales. Los sentidos tienen un proceso evolutivo de supervivencia esencial y en los vegetales están muy presentes. Y les decía, tienen 30.000 fragancias que entre ellos se comunican para la olfacción. Pero entonces inspiramos y sentimos gratitud de poder respirar. Sentimos asombro de lo que estamos recibiendo, que es la vida renovándose y la esperanza de volverlo a hacer. Ese ejercicio les va a hacer que el modo exploración mejore, que el modo hipersensibilidad disminuya y que el modo bienestar aumente. Es un ejercicio súper sencillo. Esa es la invitación esta semana. Mira, aquí dice, ¿por qué será que durante mis 3 embarazos me daban náuseas casi todo tipo de olor fuerte? Ejemplo, jabones y comida. Porque lo que te estaba demostrando es que no te lo podías comer, eso. Porque para eso estaba. Para eso es que el olfato en el embarazo se aumenta, para que no te vayas a envenenar para tu vientre. Claro, hay perros que con el olor detectan a las personas con cáncer, eso está súper demostrado. Tienen una eficiencia casi cercana al 100%. ¿Por qué Porque hay muchas enfermedades que afectan el árbol respiratorio, como la sarcoidosis, no solo esa, que afectan la respiración, afectan la olfacción en este caso, que es lo que estoy queriendo decir. Entonces, ya para terminar, así que los aromas o fragancias nos recuerdan a alguien que lo usa hasta un lugar. Claro, de las cosas que más recupera y afecta favorablemente la memoria es la olfacción. Este tema es súper sencillo. Cada martes vamos a hablar de un sentido. Hoy empezamos con la olfacción, luego va a pasar al gusto. Pero entonces les quiero recordar esto para terminar. Destápense la nariz, ya les enseñé cómo, esto queda grabado y lo pueden saber. Después de hacer ese ejercicio, desarrollen la olfacción para explorar. Y cuando lo vayan a hacer, gratitud, 1, 2, asombro, como si fuera la primera vez, respiro. ¡Qué maravilla! Respiro, no con palabras, es que cuando uso palabras los confundo, solo es expresión. Y van a ver inmediatamente cómo su estado de ánimo cambia. Quiero que lo hagan en este momento. Asómbrense que pueden respirar y oler. Si no pueden oler, que pueden respirar. Si pueden respirar y oler, asómbrense. Como cuando uno dice, uy, qué rico esta comida. Uy, me huele a asado. Uy, me huele a pan. Uy, me huele a café. Como el café de la mañana. Me gusta como... O lo que sea, sí, lo que sea. Y sientan la esperanza de seguirlo haciendo. O sea, son esas 3 palabritas que vamos a trabajar todo el tiempo. El modo supervivencia nos detecta humo, nos detecta problemas. El modo bienestar, apareamiento, cercanía, gusto, disfrute, recuerdos, memoria. Y el modo exploración nos abre a una dimensión de la conciencia diferenciadora, donde podemos saber qué está ocurriendo en un lugar, en una persona. Empiecen a activar. Si nunca lo han usado, no lo conocen. Si lo van a usar, lo van a descubrir. Y empiezan a darse cuenta y desarrollen esas 3 cualidades del sistema cardíaco, nervioso cardíaco. Son 40.000 neuronas no más que están aquí en el corazón. Y ese sistema nervioso del corazón, cuando ustedes tienen gratitud, se activa. Cuando tienen asombro, se aumenta. Cuando tienen esperanza, se renueva. Inmediatamente su estado emocional cambia. Se van a sentir totalmente diferentes con eso. Porque cuando empiezo a agradecer me pasan cosas malas? Agradece también. Agradece por todo lo que te pasa y dejarás de verlo como cosas malas. Te pasan cosas, tú le das el valor de malo o bueno. Tú le das el valor y lo calificas como que te gusta o no te gusta. Por eso sufrimos tanto, porque diferenciamos de me gusta o no me gusta, en lugar de lo puedo experimentar y aprender y crecer. Cuando aprendes, nada es malo. Cuando lo rechazas, siempre es una dificultad. Cuando empiezas a agradecer, tu pasado cambia de percepción. Cuando empiezas a asombrarte, tu presente se amplía. Y cuando tienes esperanza, tu futuro se crea de manera distinta. Por eso es el lenguaje del corazón que integra pasado, presente y futuro a través de la gratitud, el asombro y la esperanza. Y si lo puedes hacer cuando respiras en este sentido, cambia la percepción. Y utiliza el sentido del olfato para descubrir una nueva realidad que está presente. Los animales lo hacen todo el tiempo.
Mire, cuando se huele el mar viendo un atardecer o viendo la luna, huele delicioso. Rosa, hola. Hola, mi querida Ramón Ramos, Joana. Doc, en el clima Hay frío muchos que pierdo dicen así, capacidad pero olfativa. Sí, sí, bueno, es que yo estoy mirándote a ti, ¿no? Para leer me toca mirar a mí. Y me interesa. ¿Podría repetirme asombro, gratitud y esperanza? Sí, es eso. Pero no repitas eso en palabras. Es sentir. ¿Cómo sientes gratitud? Siente gratitud. ¿Cómo hace el cerebro para sentir gratitud? Es muy fácil. Reconocer lo importante y lo valioso de esto. En ese momento tu cerebro produce gratitud. Si tú dices gracias, el cerebro no entiende. El cerebro no entiende las palabras. Entiendes tus percepciones y sensaciones. Si tú te reconoces lo valioso de algo, tu cerebro lo traduce como gratitud. Si tú te maravillas de la oportunidad de algo, tu cerebro lo reconoce como asombro. Y si tú valoras la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir o que se dé para bien de cualquiera, se llama esperanza y tu cerebro lo reproduce. No necesitas utilizar la palabra es una concepción humana, pero la experiencia es una concepción de la naturaleza. Mire, me afecta mucho el olor de las lesiones dulces y paso por Salamera porque nadie los siente. ¿Lesiones? No sé si serán lociones, me imagino. sí, Mi perro entiende antes que sí. yo cuando llega la migraña. De acuerdo. Claro, tú puedes oler y saber cómo estás. La idea es que conozcan su cuerpo. Nos vuelve la vitalidad. Gracias, doctor, por compartir algo tan sencillo y tan importante. La vida es sencilla, es tan importante. Este fin de semana que tengo un curso que se llama Activa la farmacia interior, es a través de los sentidos. El cuerpo está siempre preparado para hacer las cosas bien, nosotros lo incapacitamos. Vamos a dejar aquí. Asma afecta la olfación. Tenemos que recordarle a todos que este viernes vamos Ah, a este viernes. Santa Por favor. Fe a las 4 de la tarde. Los que quieran asistir a nuestra charla, que va a ser presencial, pues sencillamente escríbanos por interno al Instagram de Americana de Colchones y se inscriben. Es el único requisito que necesitan. Inscribirse vía interno con nosotros en Americana de Colchones y pueden estar con nosotros el día viernes. El día viernes, El Centro Comercial el Santa Centro Fe. Comercial Santa Fe a las 4 de la tarde. Inscríbanse por aquí, por el Instagram de Americana de Colchones. Nos vemos. Vamos a hablar sobre el descanso y el sueño. Y en 8 días nos vemos acá. Vamos a hablar sobre el sentido del gusto. Respirando con Esteban es el Instagram de este muchacho. Y aquí en Americana quedan grabados todos estos videos, pero utilicen el modo exploración. Utilicen también, por supuesto, el modo supervivencia, lo necesitan, pues si no se ahoga uno, si no oliera el ahumado que se quema algo, si no oliera, por ejemplo, el gas butano y propano, nos asfixiaríamos, la gente se muere, por eso es que le ponen olor. Claro, por eso el olfato no le resten importancia al olfato. Úsenlo toda esta semana, todo lo que puedan, y verán que van a descubrir algo interesante. Y cuéntenos, porque la ilusión con Americana de Colchones, que nos acompaña en este espacio, que nos permite estar aquí, que nos patrocina y nos motiva, es que ustedes aprendan cosas para su vida y que duerman y descansen bien. El viernes, ojalá a las 4 de la tarde, los que quieran, las que quieran, nos vemos allá. Es gratis, solo tienen que inscribirse, porque va a ser una experiencia muy interesante allá del Centro Comercial Santa Fe. Centro Comercial Santa Fe en la ciudad de Bogotá. Les estaremos contando cuando estemos en Medellín o en otra ciudad. Este viernes 10 de febrero en Bogotá, Centro Comercial Santa Fe, 4 p.m. Entonces, todos los que quieran asistir, inscríbanos en el interno y quedan totalmente invitados para ese día. Bien, contesto aquí. Eso nos vemos allá. Para enamorarnos importa el olor del otro muchísimo, muchísimo. Nos enamoramos por el olor, fundamental. Y nos reconocemos y todos los animales, de hecho un gato y una gata y un perro reconocen a sus afines por el olor. Y todos los animales también. ¿Y qué pasa cuando nadamos y respiramos por la boca? Claro, hay que respirar por la boca nadando porque es muy difícil por la nariz. Cuando haces los ejercicios ya en el borde, si lo haces con la nariz. Pero podemos respirar por la boca ahí, pero después hacer ejercicio con la nariz. Muy bien, nos vemos entonces en 8 días, nos vemos ojalá el viernes, muchos que vayan allá al Centro Comercial Santa Fe. Nos veremos, muchas gracias, hasta luego. Cuídese. Chao, chao.